Lo más básico es, por ejemplo, de tomar proteína. Pero tomar proteína también, lo que te voy a aconsejar es primero, si vamos a hablar primero de la nutrición, es de tomar más huevos, ¿ok? Porque con la yema vas a tener más colesterol y este colesterol te va a dar más hormonas, más testosterona y vas a poder construir más músculo. Así que las proteínas no son iguales. Las mejores proteínas que ustedes pueden tomar son las proteínas de los huevos. O sea que si realmente quieres, digamos, subir masa, tener más músculos, lo mejor sería consumir más huevos y no ser tímido con los huevos. Segunda cosa, hay mucha gente cuando se entrenan en el gimnasio que no se entrenan muy bien o que ponen demasiado peso. O sea que, no sé si lo has visto, pero hay mucha gente que tienen fuerza, pero esto no quiere decir que tienen volumen, que tienen más músculo, porque lo que quieres en el gimnasio es la hipertrofia, o sea, es realmente sentir tus músculos y por tener este estado no es necesario poner demasiado peso, porque también te puede dañarte. Lo mejor sería bajar un poco el peso, hacer más repeticiones, pero siempre quieres el fracaso, siempre quieres llegar al fracaso, disminuir tu descanso y tomar un montón de huevos. Y con esto, te lo aseguro, vas a crecer. Ok. ¿Qué comer para llegar a los 200 gramos de proteínas en 3 comidas? Saludos desde Panamá. Ok. Saludos desde Colombia. Es bastante fácil para tener 200 gramos de proteínas. Ok. Depende si tú quieres desayunar, pero como me has dicho, 3 comidas, estás desayunando. Ok. Así que para el desayuno, para los que desayunan, siempre hay que comer huevos, ¿ok? Yo sé que es algo muy cultural que casi todo el mundo come huevos para el desayuno en América Latina, así que tal vez en Panamá ya consumes huevos, pero si apenas tú tomas, por ejemplo, 6 huevos por la mañana, y esto no es mucho en realidad, ya tienes 42 gramos de proteína, vamos a decir como 40, porque hay 7 gramos de proteínas